Hola profesor, mi nombre es Camila Vargas y pues hoy queremos hablar de un tema como lo es el racismo y ver que es un problema que lleva mucho tiempo inmerso en la sociedad y que a pesar de que se ha minimizado, actualmente todavía se observa a grandes rasgos y pequeños rasgos también. Entonces, primero yo creo que hay que hablar de cómo era antes, para saber por qué aún sigue hoy en día. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Pilar. Entonces, con respecto a la parte de por qué, digamos, la gente de piel oscura, los negros, digamos, los discriminaban desde hace muchísimo, desde mucho antes de la colonización de América, pues porque ya sabemos que los consideraban impuros por su piel, además por sus diferentes costumbres y todo esto. A los indígenas ya pues cuando fue la colonización fue más que todo no por sus rasgos, sino porque ellos sí se notaba bastante la diferencia cultural que tenían. Ellos adoraban a diferentes dioses, cada tribu tenía sus diferentes costumbres, su religión, como dije. También, digamos, su vestimenta, todo esto influyó bastante a que ellos como que creían que eran unos salvajes, que no tenían orden, que eh, solamente hacían lo que querían por instinto o algo así. También hay que resaltar, bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica González. Bueno, también hay que resaltar que por el hecho de ellos ser negros, que no debería ser una palabra que hoy en día ofenda a alguien, sin embargo lo hace por todo lo que ha venido pasando en el tiempo, muchísimo, muchísimo atrás, hay que resaltar que les quitaban la libertad, que en el tiempo de antes, como a ellos los veían como un negocio por el simple hecho de ser diferentes por sus culturas, por su color, por cualquier cosa que hacían diferente a los europeos, ya eran personas que se llamar salvajes, que no sé, no merecían verse como personas normales, pues para ellos lo extraño era lo que llamaba la atención y por eso entonces hacían traer a los africanos para exhibirlos y llamar la atención de los comerciantes para así recibir dinero, generando esclavitud en estas personas sin tener ninguna libertad de decidir por sí mismos y simplemente aceptar lo que les tocaba. Además que a los negros y a los indígenas se les veía inferiores, pero, pero realmente si nos ponemos a pensar, todos provienen de un ancestro en común. Entonces, ¿por qué ese hecho de hacerlos ver como inferiores a los europeos? Entonces hay que pensar en que ellos los veían de esta manera por el simple hecho de que no eran como ellos, no actuaban como ellos, no se veían como ellos, por lo tanto los discriminaban y decían, no, son inferiores a nosotros, pero en realidad eran seres humanos. Bueno, entonces con respecto a los zoológicos, como ya vimos, entonces ahí ya fueron demasiados años, fueron más de 100 años en los cuales bueno, los europeos se dio más que todo en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, Estados Unidos también, que ya, o sea, ya a finales, que ya estaba como ya la comunidad ya más presente. Y entonces a lo largo de todos estos años, los indígenas, los negros, eran tratados como exhibiciones, no solamente como para entretenimiento, bueno, para entretenimiento era la principal razón, sino que también utilizaban la excusa de que intentaban estudiar su comportamiento, digamos, trataban de buscar cosas que, digamos, resaltaran en ellos y todo esto, pero los trataban como animales.
no solamente a ellos, a esas dos razas, sino también a los lutiputienses, que son las personas bajitas, pequeñas, digamos, y también a los lapones. Así que esto es algo que no solamente va por, o sea, por el color de piel y nada de eso, sino que solamente es la necesidad de gobernar, de dominar a los demás. Y retomando una parte que decía Sara, el tema de los enanos, eso se evidencia hoy en día y se va a seguir viendo año tras año porque es lo que ha dado origen al bullying. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿pero a qué se debe esa desigualdad? Y es que desde hace mucho tiempo se ha venido dando todo ese tema de entonces utilizar a los negros como una fuente de negocio, porque supuestamente a los europeos, como ellos se justificaban, eran diciendo, no, pues la información es conocimiento, la información que era para ellos. Utilizaban a los negros para que mostraran por medio del teatro lo que habían vivido tiempo atrás. Entonces, con eso ellos recogían información ganando conocimiento, ganando conocimiento en sus bolsillos, en pocas palabras. Entonces, eso es lo más triste, que siempre hemos sido utilizados, porque todos venimos de una fuente de los indígenas, para beneficio de otros, por razones, no sé, a veces simplemente se debe a que hay una jerarquía de razas, entonces dicen, como decía Camila, por otro lado, entonces ellos son inferiores por el simple hecho de ser negros o por el simple hecho de tener otras culturas. ¿Cómo era posible que entonces cuando ya como que decayó el negocio, entonces decían, no les den comida a los indígenas, a los negros, a los nativos, porque ellos estaban al principio, se dice que ellos estaban en los lugares en donde los exhibían encerrados, con rejas, con rejillas. Ya después de un tiempo, como que sí se les permitía ya como interactuar con los espectadores, con las personas que llegaban a verlos y a conocer de sus culturas, pero eso es algo realmente triste porque no hay un punto en el que uno diga como, no, bueno, en tal año o en tal tiempo ya se va a acabar. No, es algo de todos con todos y es algo muy difícil porque hay personas que solamente piensan en, no, yo quiero tener dinero gracias a las diferencias, mientras que otros no, pues seamos todos iguales, tengamos por igualdad, pero la jerarquía no se acaba. En lo pasado vimos entonces la jerarquía de la sociedad y ahora estamos viendo la jerarquía de razas. Y retomando ese tema de la semana pasada, de la jerarquía en los indígenas que no la tenían, lo que decía Jessica es algo que tristemente no se puede erradicar porque siempre va a haber esa persona que, así sea por sencilla razón de quererse sentir mejor o por simple gusto, va a comparar. Y entonces es el hecho de comparar eso que lleva al racismo, eso que lleva a hacer que las desigualdades sea algo malo, cuando en realidad es, a mi modo de ver, es variedad, porque no, o sea, el mundo sería aburrido o no sería igual si todos fuéramos exactamente iguales. Entonces, eso que se ve como algo malo, en realidad es algo bueno porque nos ayuda a darnos cuenta de que esa diferencia hace única a cada persona y no por esas diferencias se debe juzgar. Bueno, entonces, muchas gracias y hasta luego.